Bueno, Gustavo, voy a dar una introducción antes de que Laura Daniela nos explique todo lo que tiene que ver con la formación. Permítanme, yo prendo mi cámara. Es complementarles lo que nos comentó Gustavo sobre la parte del curso de autoformación. Este curso de autoformación, que es la parte de trabajo autónomo que va a tener Listón, como lo mencionó Gustavo, está cargado directamente en el Moodle de la universidad, en la plataforma. Y ustedes van a tener acceso a él. Nosotros, a todas las personas que estén participando, vamos a entregar un manual de cómo ingresar. Y allí, básicamente, el curso va a tener 3 módulos que consisten en 3 videos. Los videos son de cómo aproximar a los estudiantes en la primera clase, ¿sí? Cómo resolver las simulaciones y finalmente cómo hacer una alineación curricular, es decir, cómo sé yo o cómo identifico yo qué laboratorios de todo el universo de Cloud Labs que tiene la universidad me funcionan a mí para mis clases dependiendo de lo que yo oriente como docente. Y hacer la selección de esos simuladores y a partir de ellos hacer mi alineación curricular para mi asignatura. Entonces, ese finalmente será el entregable del curso de autoformación. Cada uno de los videos viene acompañado por una actividad, pero la actividad es como de aprendizaje de lo que el video pues enseña. Son actividades didácticas, de arrastrar y soltar y este tipo de actividades. Y la entrega final, como nos lo decía Gustavo, de esta parte de autoformación es la alineación curricular. Esta parte más o menos nos cubre otras 4 horas para completar las 8 del listón y la evidencia se cargará ahí mismo en el espacio del Moodle donde va a estar la parte del grupo de autoformación. Entonces ya con Gustavo haremos la logística para hacerles llegar la ruta para ingresar y ahí dentro de esa ruta están todas las instrucciones y todo el material cargado para la parte de trabajo autónomo. ¿Listo? De todas formas, cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación del día de hoy o durante el listón, nos pueden ir escribiendo por el chat y ya sea Gustavo, Laura, Daniel o yo, estaremos respondiendo. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy y ahora sí le doy paso entonces a mi compañera Laura para que nos dé la presentación. Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Laura Gutiérrez. El día de hoy pues estaré acompañándolos en este primer espacio para conocer un poco de qué se trata Cloud Labs. Vamos a hacer como 2 momentos importantes, uno donde les voy a contar un poquito de qué se trata esta plataforma, mostrarles un poco los recursos con los que ustedes como docentes van a contar para la implementación de Cloud Labs en las aulas de clase y ya luego un poco de la exploración directamente de los laboratorios. Les hago la invitación a todos, si desean participar, el chat está abierto, estaré pues pendiente de generar espacios de preguntas para que pues todo sea lo más claro posible y más teniendo en cuenta el tema del curso con el que van a contar, que tienen disponible ya en el Moodle, para que puedan digamos, aprovechar al máximo estas sesiones, estos espacios de aprendizaje y que pues el objetivo se logre alcanzar, que sea implementar la plataforma dentro de las aulas de clase, que podamos cambiar un poco esos espacios tan, digamos, planos que se pueden volver a veces y aprovechar la virtualidad o las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Voy a apagar la cámara para de pronto no tener interferencia entre lo que proyecto también, el audio y la cámara. Y ante cualquier inquietud, el chat lo tenemos allí habilitado y también pues, pueden levantar la mano para ir solucionando inquietudes. No siendo más, voy a pasar a compartir. Por favor, me confirman cuando estemos viendo. Listo. Allí creo que están viendo mi pantalla. Sí se ve, sí. Listo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, para empezar, digamos que les cuento un poquito de qué se trata Cloud Labs. Nosotros somos una plataforma virtual que permite acercar a los estudiantes de una manera mucho más atractiva, dinámica, a la parte conceptual. ¿De qué manera lo hacemos? Entonces, utilizamos estas herramientas tecnológicas y este modelo pedagógico STEM para que un concepto se pueda llevar a la práctica. ¿De qué manera? Pues que sea divertido, que sea entretenido y lo más importante, que se logre apropiar y poner en práctica el concepto. Entonces, aquí para empezar, esta plataforma permite que los estudiantes
puedan aplicar entonces este concepto en un contexto real. Y tiene unas características muy importantes. Por ejemplo, el estudiante va a tener un papel activo dentro de la situación. Esto lo veremos de pronto a través de las diferentes sesiones, que cada simulación va a involucrar al estudiante de manera, digamos, de manera personal dentro de la situación. Le va a permitir tomar decisiones, el estudiante debe aplicar ciertos conceptos, tiene que aprender o, digamos, poner en práctica esas competencias para solucionar problemas, para tomar decisiones, que no es únicamente la parte de la ciencia o la matemática, sino que también vienen allí unas competencias transversales que se van a fomentar a través de los laboratorios. Entonces, buscamos que el aprendizaje sea mucho más dinámico, que sea activo con los estudiantes, que haya una relación todo el tiempo entre el estudiante también y el docente, y ambos van a cumplir un papel súper importante dentro de la situación. Entonces, por ejemplo, nuestros laboratorios van a permitir implementar otras actividades que se van a proponer allí. Más adelante veremos de qué se tratan estas actividades, donde el profesor no tiene que verificar los datos, el profesor va a tener un reporte como una evidencia del aprendizaje del estudiante, que tiene la verificación de manera automática de toda la información. Entonces, es una manera, es una herramienta que le va a simplificar el trabajo y que lo más importante que es que el estudiante aprenda, pues podamos llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, el estudiante pondrá en práctica un concepto en un contexto real, con un papel activo, y el profesor, pues podrá explicar ese concepto en un contexto real para que para el estudiante sea mucho más dinámico y mucho más claro la apropiación, ¿sí? Eso básicamente se trata Cloud Labs. Vamos a involucrar a los estudiantes, a los docentes y como tal también a la institución, proporcionando la herramienta y fomentando esos espacios de aprendizaje estudiante y docente. Dentro del ecosistema de Cloud Labs tenemos diferentes recursos. Eso los veremos pues a continuación. No solamente tenemos laboratorios donde se pone en práctica esa parte conceptual, sino que contamos también con una parte teórica, ¿sí? Donde se aborda primero esa parte, las ideas conceptuales y que luego se pueden llevar a la práctica a través de los laboratorios. Se cuenta con actividades también adicionales. Contamos con laboratorios en diferentes niveles de educación, no solamente para educación superior, sino también la educación básica primaria y la secundaria. Y como tal, pues es un ecosistema. Entonces, todos estos elementos, las unidades de aprendizaje, los videos tutoriales, los webinars de formación, estos espacios también de formación virtual, hacen parte de este ecosistema. A continuación, pues tendremos la oportunidad de explorar directamente un laboratorio y cómo podemos involucrar todos estos recursos. Algunas de las características de nuestra plataforma. Nuestros laboratorios manejan un lenguaje intuitivo y fácil de usar. Veremos a continuación que los laboratorios cuentan con diferentes herramientas como zonas activas, ¿sí? Cuentan con un manual de instrucciones, cuenta con una guía de aprendizaje que le permite identificar el paso a paso de lo que debe realizar, cuenta con las ecuaciones necesarias para abordar esa situación y además de la unidad de aprendizaje donde hace el barrido conceptual. Entonces, es una herramienta intuitiva y fácil de usar tanto para estudiantes como para los docentes. Otra de nuestras cualidades es que es una plataforma multilingüe. Nuestros laboratorios están disponibles en idioma español, en inglés y muchos también en portugués. Entonces también permite que podamos poner en práctica con los estudiantes incluso no solamente ese concepto, sino también el idioma, el aprendizaje de una lengua extranjera. El aprendizaje se basa en retos, lo nombré hace un momento, de que vamos a encontrar dentro de cada laboratorio un reto. Esa situación que nos plantean va a estar dada en un contexto real, ¿sí? Y le va a solicitar al estudiante que resuelva una situación como tal. Entonces hay cosas importantes que se deben identificar dentro de ese reto. ¿Cuál va a ser el papel del estudiante? ¿Cuál va a ser el concepto que necesitamos o que buscamos abordar o apropiar a través de la simulación? ¿Y qué herramientas tenemos para hacerlo? Entonces, nuestro aprendizaje se basa en retos y en que podamos involucrar realmente al estudiante dentro de la situación.
Se generan reportes de manera automática. Esta es una imagen, por ejemplo, del reporte que se va a generar, donde el estudiante va a tener una verificación de los datos, va a mostrarle las respuestas que están correctas o las que son incorrectas, puede obtener una retroalimentación de lo que serían las respuestas ideales. Ya lo veremos a continuación, pues, de qué se trata o cuáles son los elementos claves de este reporte, pero digamos que tenemos un reporte de manera automática con autoverificación de datos. Listo. Otro de los puntos importantes es que nuestros laboratorios cuentan con una alineación curricular que se enfoca en un objetivo de aprendizaje. En el caso de la institución, de la Universidad Uniminuto, uno de los puntos del curso con el que ustedes cuentan en el Moodle es justamente eso, que puedan construir su propia alineación curricular. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por eso se van a tener en cuenta diferentes elementos que van a conocer a lo largo del curso, pero básicamente el objetivo de cada simulación conceptual les va a permitir alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje dentro del curso que ustedes tengan como propuesta. Entonces, nuestros laboratorios cuentan con esa alineación a diferentes objetivos de aprendizaje. Y por último, desde Cloud Labs contamos también con un espacio de gestión de aula en el cual, digamos que se puede llevar una estadística de los reportes de laboratorio de los estudiantes. El alcance del proyecto con Uniminuto. Algunas de las características con las que tenemos durante el desarrollo de este proyecto es que contamos con acceso a más de 300 simulaciones que están distribuidas en 9 áreas del conocimiento. Dentro de ellas ustedes cuentan con física, con laboratorios para química, para biología, matemáticas, administración, autómatas programables, microcontroladores, robótica y agricultura, con licencias disponibles para 9.000 estudiantes y docentes y la alineación curricular a los diferentes planes de estudio. Aquí un poquito de la alineación curricular que de pronto verán a lo largo del curso, que es la parte, digamos que un poco más, digamos que compleja de desarrollar, ¿sí? Esta es una de las actividades que ustedes van a desarrollar como parte de los entregables. Van a construir, digamos, una tabla, una matriz, como la que tenemos acá en la parte derecha, que va a incluir la asignatura que ustedes dicten o la del plan que están creando, el número de créditos que esta asignatura tiene, el área de Cloud Labs que les va a servir para alcanzar cierto objetivo de aprendizaje, la unidad de aprendizaje de Cloud Labs, la actividad relacionada y el laboratorio relacionado de Cloud Labs. Con estos elementos de nosotros, de la plataforma virtual, ustedes van a alcanzar un resultado de aprendizaje. En algunos casos lo llamamos resultado, objetivo de aprendizaje. Entonces, depende del plan con el que ustedes cuenten, van a poder, utilizando las herramientas de nosotros, construir esta matriz que va a ser una herramienta muy útil a la hora de implementar los laboratorios. Aquí pueden ustedes ya identificar qué laboratorios les puede ser útiles durante determinados momentos del curso. ¿Listo? Aquí el acceso a los laboratorios, para los profesores que de pronto desconocen de la plataforma, ustedes cuentan con un link, ahorita se los comparto a través del chat, que es a través de my.cloudlabs.us/uniminuto. Van a llegar a una plataforma como esta, donde les va a aparecer este icono. Allí van a dar clic y en ese punto ya ingresan con las credenciales de la institución, correo y contraseña institucional. ¿Listo? Cuando ingresan van a tener entonces acceso a 2 botones, mi cuenta y los laboratorios. El punto que vamos a explorar o que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el tema de los laboratorios, como para profundizar un poco allí, entrar en práctica como tal y conocer los diferentes recursos pedagógicos con los que cuentan y cómo los pueden implementar en el aula de clases. Este es el código QR respectivo para las guías de laboratorio. Igual a continuación en la plataforma también se los voy a mostrar cómo pueden acceder a ellos de manera directa. Y la parte del trabajo autónomo. Laura Murcia nos hizo una introducción allí
para empezar, donde les hablaba de ese curso que consta de 3 puntos importantes. El curso de autoformación tiene por nombre Dinamización de procesos de aprendizaje a través de la integración de entornos simulados en las clases. ¿Sí? Lo van a encontrar con esta pantalla principal y el curso cuenta con algunos videos, algunas actividades que son muy sencillas y una actividad de cierre relacionada con la construcción de la alineación curricular. Entonces, en el primer momento es donde ustedes van a tener, digamos, una introducción de cómo pueden acercar a los estudiantes a los laboratorios o cómo pueden hacer ese primer encuentro con esta plataforma virtual para poderla implementar en sus clases. Luego van a encontrar como otro video, unas instrucciones de cómo implementar todos los recursos pedagógicos con los que nosotros contamos para que puedan llevar a cabo una clase. Y el último punto, que ya es el que está enfocado en el tema de las alineaciones curriculares, que es el último entregable. El curso es certificable y lo van a encontrar disponible dentro del Moodle de la institución. Listo. Ya esto sería un poquito como de la introducción de qué se trata Cloud Labs, que somos nosotros como plataforma virtual de aprendizaje. Quiero preguntarles a los profesores si de pronto tienen alguna inquietud de momento. Si de pronto tenemos preguntas a través del chat, voy a... Qué pena, yo dejé de escuchar a Laura. No sé si soy yo o fue ella. Laura, ¿me escuchas? Listo, ahora sí. ¿Todo en orden hasta allí? Sí, hasta ahí sí te escucho. Listo. No, estaba Lau, justamente pues cerré allí la presentación porque quería entrar si de pronto teníamos preguntas en el chat o de pronto alguna pregunta, profesores con la mano arriba, alguna inquietud. No sé, Lau, si de pronto profundizar un poco en el curso o de pronto fue claro hasta allí las instrucciones relacionadas. Vale, perfecto. En este momento en el chat solamente tenemos una pregunta. Creo que esta pregunta nos debe ayudar a resolverla Gustavo. Nos dice, en aulas Innóvame, ¿podemos utilizarlos? Bueno, esta pregunta no estoy seguro, la verdad. No les voy a dar información que no es, pero entonces, profesora Olga Yaret, yo voy a aquí a anotarla y me comprometo a enviarle respuesta porque no estoy seguro. No estoy seguro si se puede. Vale, muchísimas gracias. Listo, profesores. Creo que no tenemos más preguntas a través del chat. En este momento... Listo, lo único es encargarles que por favor nos ayuden dirigenciando la encuesta de asistencia que nos compartió Gustavo. Listo, Lau. Voy a compartirles a través del chat a los profesores el link que los lleva directo al acceso de ustedes. ¿Listo? Este es importante que lo tengan en cuenta. Van a dar clic en la pantalla donde les aparece Uniminuto e ingresan con las credenciales institucionales, es decir, el correo y la contraseña. ¿Listo? Allí ya se los compartí a través del chat y nuevamente les voy a compartir entonces pantalla para que podamos avanzar en la exploración directamente de la plataforma. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. Listo, Lau. Bueno, esta es la plataforma entonces de acceso. Yo por allí por el chat les compartí el link. Aquí en el icono de Uniminuto van a presionar e ingresan con el correo y la contraseña de la institución. ¿Listo? Yo por acá ya tengo abierto básicamente la plataforma en la que ustedes ya van a... ¿Tiene su micrófono encendido? Listo. Bueno, aquí cuando ya puedan ingresar a la parte de los laboratorios, ¿sí? Vamos a tener las diferentes áreas del conocimiento. En el caso de ustedes les nombré 9, biología, entre ellas estaba biología, física, química, matemáticas, administración, autómatas, entre otras. ¿Listo? Entonces, las van a encontrar de esta manera
Y el día de hoy pues vamos a trabajar un poco sobre la parte de administración de empresas. Entonces tenemos un área como administración, ingresamos allí y la distribución dentro del área va a ser por temáticas, ¿sí? De esta misma forma van a encontrar las demás áreas, van a encontrar biología o matemáticas o química, ¿sí? Va a estar distribuido por temáticas de estudio. Entonces, en este caso tenemos para administración la parte de asistencia administrativa, gestión del talento humano, logística de distribución, servicios, ingeniería económica, gestión administrativa y contabilidad. Estas son las temáticas en las cuales podemos enfocar un poco la parte o el estudio de administración. Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, en este caso voy a abrir la parte de contabilidad, tenemos unas simulaciones y una unidad de aprendizaje. Dentro de las simulaciones tenemos análisis económico, interpretación de un estado de resultados, balance de situación financiera de una compañía, planeación financiera en una organización y la unidad de aprendizaje relacionada con contabilidad y finanzas. ¿Sí? Esta distribución también por simulaciones y unidad lo vamos a encontrar de la misma forma en las demás temáticas, donde tenemos la parte teórica en una unidad de aprendizaje y la parte práctica en laboratorios. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo para la parte de contabilidad, pero si pensamos un poco, por ejemplo, en logística de distribución, tenemos lo mismo. Simulaciones, donde entramos a la parte práctica, y la unidad de aprendizaje, donde podemos explorar la parte conceptual. ¿Listo? En el caso de logística de distribución, contamos con simulaciones relacionadas con mejoramiento de inventarios, procesos de despacho y transporte, devoluciones y cadenas de suministros, y una parte conceptual relacionada con el tema de logística de distribución. Son diferentes temas, van a encontrar diferentes simulaciones y a través de cada una pueden alcanzar un objetivo de aprendizaje diferente. ¿Listo? Entonces, esta es la invitación a explorar un poco sobre todos los laboratorios de administración. Pero el día de hoy vamos a hacer énfasis en alguno de contabilidad. Acá en la parte de contabilidad voy a abrir la simulación de análisis económico. Es la primera que van a encontrar allí disponible. Y acá la pantalla a la que nos lleva, nos encontramos con una descripción corta de qué se trata el laboratorio. Esta parte es muy importante porque ustedes como profesores les permite primero identificar de qué se trata el laboratorio sin necesidad de abrirlo directamente. Entonces pueden ver algunas imágenes relacionadas, el contexto en el que se va a trabajar. Por ejemplo, en este caso es una planta de producción de alimentos, donde deben reducir unos costos de presupuesto. Para ello se deben tener en cuenta o aplicar diferentes conceptos y para finalmente tomar una decisión, ¿sí? Básicamente esa es como la explicación. Y en el momento, en el caso de querer explorarla, vamos a presionar entonces en el botón abrir. Cuando presionamos el botón abrir, inicia a cargar la plataforma. Va a aparecerles una ventana con el inicio de sesión y el usuario y la contraseña. Acá no deben ingresar ninguna información, simplemente vamos a dar ingresar. Y esto nos lleva directamente al laboratorio. ¿Listo? Entonces por acá. Listo. Este es el laboratorio. Entonces, como les hablaba inicialmente, todas las prácticas de laboratorio, todas estas simulaciones, tienen un reto y este reto está dado en un contexto real. Esa es una de las características. Entonces, en este caso, el reto para análisis económico dice lo siguiente. Debido a una recesión económica, la empresa donde trabajas debe tomar la decisión de hacer bajas en presupuesto. Por este motivo se realizará un análisis de viabilidad de cada línea de producción para analizar cuál de ellas debe ser cerrada. Como encargado del área financiera, debes tener en cuenta los conceptos de ingresos, egresos, costos y gastos para realizar la toma de decisiones según lo requerido por la empresa. Entonces, 3 características importantes a identificar en todos los retos. El primero, pues va a ser el contexto en el cual estamos trabajando. Entonces, en este caso estamos hablando de una empresa que tiene algunos problemas de presupuesto, digamos, necesitan analizar la viabilidad de
3 diferentes líneas de producción, ¿sí? Para luego tomar la decisión de cuál se debe cerrar. ¿Qué podemos identificar allí también? El concepto. ¿Qué conceptos vamos a aplicar o vamos a tener en cuenta? Entonces, en este caso vamos a analizar el tema de los ingresos, los egresos, los costos y los gastos. ¿Y cuál va a ser el papel activo del estudiante dentro de esta situación? ¿Sí? Entonces, en este caso nos dicen que el estudiante, que es el lector en este caso, digamos, va a ser el encargado del área financiera, ¿sí? Y va a analizar toda esta situación. Como encargado del área financiera, pues puede tener diferentes perfiles, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser el administrador de empresas o el contador. Entonces, por ello se deja abierto, pero se logra identificar que hay un rol activo del estudiante y que va a actuar de manera directa en la solución de la situación. Entonces, miren cómo tenemos un escenario con unos conceptos que de pronto pueden ser muy planos en un aula de clase, que para entrar en práctica únicamente podemos hablarlo de manera, no sé, plantearle un problema a través de un libro, un texto largo con unos datos, pero el estudiante no tiene la oportunidad de pronto de imaginarse realmente qué es lo que está ocurriendo. A través de estos laboratorios, pues vamos a ver qué es lo que ocurre entre las líneas de producción, cuáles son los resultados que obtenemos, cómo podemos analizar esos gastos, los costos, los ingresos, cómo se realizan esas ventas. Y pues lo vamos a ver de una manera mucho más interactiva. ¿Listo? Y entonces la otra parte, que es la de los conceptos. Si queremos explorar o realizar la simulación, es importante que el estudiante tenga claro primero un poco esa parte conceptual. Hablábamos de ingresos, egresos, costos y gastos como temas fundamentales para abordar la simulación. Voy a poner acá un poco más de zoom. Allí. Listo. Entonces, esa parte conceptual, como les nombraba, la podemos revisar a través de la unidad de aprendizaje. Recuerden que la unidad de aprendizaje la podíamos observar. Un segundo acá. La podemos encontrar aquí en la temática de contabilidad, unidad de aprendizaje. Esta es una forma de abrirla y explorarla. De la misma forma que como abrimos un laboratorio, podemos abrir la unidad de aprendizaje, o la otra forma, que es aquí donde estamos ubicados, directamente en el tercer botón, este que tiene forma de libro, nos va a llevar a la unidad de aprendizaje. Entonces, este botón me lleva a la unidad de aprendizaje y el primer botón me retorna nuevamente a la simulación. Entonces, yo puedo estar explorando la unidad de aprendizaje y en simultáneo ir resolviendo la simulación. ¿Listo? Es una forma que pueden utilizar los recursos. Si vamos entonces a la parte de la unidad de aprendizaje, yo les hablaba de que contamos con actividades también relacionadas. En este caso tenemos 4 actividades para abordar esa parte conceptual. Una relacionada justamente con ingresos, egresos, costos y gastos. Otra relacionada a estados de resultado e indicadores financieros, estados de situación financiera y flujos de caja y los indicadores financieros. Unos objetivos relacionados, aquí un poco sobre el contenido y la metodología implementada. Entonces voy a explorar en este caso la actividad que relaciona mis conceptos. Presiono allí. Bienvenido a la actividad 1. Ingresos, egresos. Listo. Allí encontramos una de las características también de la unidad de aprendizaje. Resulta que todas las unidades de aprendizaje cuentan con esta locución que acompaña la lectura. No es obligatorio dejarla activada, existe la opción de silenciarlo a través de este botón en forma de bocina que encontramos en la parte inferior izquierda. ¿Listo? Y tenemos esta escena, ¿sí? Que si presionamos en cada una de las imágenes, vamos a tener contexto de una situación entre el estudiante y profesor. Y en la segunda imagen nos va a llevar como tal a la actividad que el estudiante puede resolver, ¿sí? Entonces aquí en formato PDF, ustedes pueden descargar, tanto el profesor como el estudiante tiene acceso a esta información y proponer, para el estudiante como trabajo autónomo también lo puede hacer, esta actividad.
Entonces, está relacionada con el tema de contabilidad. Se estima que necesita 3 horas para el desarrollo, o sea que es un taller. Tiene ciertos objetivos de aprendizaje. Aquí plantean la actividad que debe resolver, algunas preguntas, un poco de explicación para que el estudiante pueda abordar el desarrollo y la forma de evaluar esta actividad, ¿sí? Esta es una actividad que pueden proponer a los estudiantes. Digamos que la metodología de entrega o de recepción de la evidencia de aprendizaje depende directamente del profesor, porque no es verificable la información a través de la plataforma. La plataforma ya entras en la parte como práctica del laboratorio, ¿listo? Pero entonces es una herramienta que también pueden implementar los profesores con los estudiantes o que el estudiante también puede resolverla de manera autónoma, ¿listo? Entonces allí como actividad. Y además, entonces acá tenemos en la parte inferior derecha unos botones que nos permiten explorar el contenido como tal, teórico. Entonces, necesitamos analizar los ingresos, egresos, costos y gastos dentro de la situación que vamos a resolver. ¿Qué son los ingresos? Entonces, son los valores brutos que obtiene una empresa como resultado del desarrollo de su actividad económica en un determinado periodo de tiempo. Nos dicen que existen 2 tipos de ingresos, hay unos que son operacionales y no operacionales. Y además, acá en la parte inferior, otros botones que me llevan a esa información, de qué se tratan esos ingresos operacionales y de qué se tratan los no operacionales. El profesor también puede abordar un poco de la clase apoyándose de esta parte teórica. En algunos casos va a incluir ecuaciones, ejemplos, gráficas, que puede facilitar un poco la apropiación del concepto y más que está directamente relacionado con la práctica. ¿Listo? Aquí ya un poco de la explicación de qué son los egresos, que ya corresponde a las salidas de dinero en las que incurre la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones. ¿Qué son los costos y qué son los gastos? También los podemos revisar en la unidad de aprendizaje. Aquí ya nos hablan de los costos fijos, de los costos variables, cómo se puede calcular el costo unitario de un producto, gráficamente cómo se ve estas variables. Y otro punto importante, antes de finalizar de pronto la exploración conceptual, ¿sí? Hablando de gastos, acá en la parte izquierda cuentan con otra flecha que les desprende las actividades. Entonces, dado que estamos en la actividad de aprendizaje número 1, yo puedo revisar de qué se trata el contenido de cada una de las diapositivas. Entonces, por ejemplo, en la siguiente vamos a hablar de utilidad y rentabilidad. Tenemos un ejercicio de aprendizaje. Aquí ya algo relacionado que le va a permitir resolver la actividad que les mostré inicialmente. Y aquí pues más información relacionada para solucionar esa actividad. ¿Listo? Entonces, la invitación para que tengan en cuenta que la unidad de aprendizaje es otra herramienta que hace parte de este ecosistema de aprendizaje para poder llevar a cabo la solución de las prácticas. Entonces, teniendo un poco ya del contexto conceptual, podemos pasar directamente a la práctica de laboratorio. ¿Listo? Nos hablan entonces de que acá contamos con una empresa que tiene bajo presupuesto económico y debemos analizar las líneas de producción para ver o tomar la decisión de cerrar alguna de ellas. Para ello, pues vamos a tener en cuenta sus conceptos. En este botón de información que encuentran acá en la parte superior, pueden leer nuevamente el reto, si así lo requieren, y además tienen acceso al procedimiento. Esta parte es súper importante porque van a encontrar el paso a paso de cómo resolver la situación, ¿sí? En este caso, tenemos las instrucciones donde nos indica que primero debemos ir a una línea de producción, hacer el acercamiento a cada uno de los elementos, empezar a seguir el paso a paso. Sin embargo, si ustedes pueden notar en la simulación que yo les hablaba de que todos los laboratorios son intuitivos y amigables, que manejan un lenguaje que es muy apropiado para el estudiante para que pueda aprender de una manera sencilla. En este caso contamos con zonas activas, que son estos elementos que se iluminan de manera intermitente, indicándonos
que debemos interactuar con ellos. Entonces yo en este caso, voy a presionar sobre la primera, que hace referencia pues a una línea de producción. Entonces, en la primera parte tenemos los diferentes equipos que hacen parte de esa línea de producción. Tenemos una mezcladora, una moldeadora, el horno de producción, la banda transportadora y finalmente la parte de empacado. ¿Cómo es entonces cada uno de estos elementos? Recuerden que acá en el botón de información encuentran los elementos, los nombres de cada uno de los elementos y además las instrucciones paso a paso de qué es lo que deben hacer. Entonces me dice que primero vaya a la parte de la zona de mezcla y que identifique el producto con el que trabaja la línea. Entonces aquí tengo como zona activa la mezcladora y me hablan de que esta es la línea de producción de galletas. ¿Listo? Tiene algunas características del producto. Acá en la parte superior puedo leer esas características y me dice que para los ingredientes básicos para elaborar la galleta son harina, azúcar, mantequilla y huevos en determinadas cantidades. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso para que podamos abordar esta situación. Vamos entonces a la siguiente zona activa. Tengo acá un botón en la parte inferior que me permite recopilar los datos. Entonces estamos hablando de la primera receta, ¿sí? Que es para la elaboración de la galleta y que tenemos ciertas cantidades. En la zona intermitente amarilla, es decir, zona activa, voy a ir ingresando los valores que corresponden a la elaboración de la galleta. Entonces, la imagen anterior de las características del producto me decía que la galleta llevaba de harina 180 gramos, que de azúcar tenía 70 gramos, que en mantequilla tenía 90 gramos y que utilizaba 4 unidades de huevos para la elaboración. Cuando completo estos datos, me permite verificar la información y me dice que ya en este caso puedo calcular de manera correcta los demás datos, digamos, del desarrollo del producto en esta línea de producción. Aquí ya tengo una alerta. Estos son mensajes, también son de retroalimentación y le permiten al estudiante identificar si el paso a paso es correcto, si de pronto hay alguna dificultad, de pronto a veces son mensajes de alertas para que tenga en cuenta durante el desarrollo del procedimiento. Entonces, importante que el estudiante siempre esté leyendo la información o los mensajes de retroalimentación que obtiene, ¿sí? Esto es lo que podemos relacionarlo como con entornos gamificados, ¿sí? Que van teniendo mensajes con algunas instrucciones, va a obtener algunas puntuaciones, los puntos pueden aumentar, pueden disminuir, puede obtener insignias de calificación, que ya veremos cómo las va obteniendo el estudiante. En este caso, nos dice que el horno es un equipo que tiene alto consumo de energía y que debo revisar la información del panel para analizar pues, el costo que este elemento de laboratorio pues, me va a involucrar dentro del desarrollo. En este caso me dice que el consumo de energía es de 70 kWh y esta información la llevo nuevamente a los datos recopilados. Entonces, 70 kWh. Y verifico esta información. Me dice que con los datos diligenciados puedo calcular correctamente la utilidad de esta línea. Voy a la parte de empacado. Aquí ya tenemos otro mensaje diferente. Me dice que, hola, soy un operario de la línea de galletas, trabajo 8 horas al día durante 6 días de la semana. Aquí ya se me cerró la alerta, pero ahí estaba. Por acá tenemos el contador, ¿sí? Lo llevamos a la máquina de empacado y me dice que se obtienen 297 unidades de galletas por hora. Entonces esta información la voy a llevar nuevamente a la parte de la recopilación de datos y agrego esa productividad, 297 unidades de galletas por hora. Verifico la información, aceptamos y obtengo la primera insignia. Entonces acá relacionamos con esas recompensas que para el estudiante son bastante satisfactorias, que lo motivan a continuar, permite que el estudiante
sienta esa emoción de la exploración y de la parte práctica del concepto. Entonces, entramos a analizar la segunda línea de producción, donde básicamente se repite el mismo procedimiento y únicamente replicamos para las siguientes dos líneas. ¿Listo? En este caso, vamos nuevamente a la parte mezcladora y esta línea de producción corresponde a la dona. Características del producto. Entonces, cantidad de harina 235 gramos, la cantidad de azúcar, de mantequilla, huevos, leche y aceite. Cerramos acá, nos vamos a la recopilación de esos datos y ingresamos las cantidades correspondientes. Entonces, en el caso de la dona, vamos a agregar 235 gramos, de azúcar son 50, de mantequilla son 150, huevos 2 unidades, de leche 100 y de aceite 300. Verificamos la información, aceptamos y ahora vamos a revisar el horno. En la parte del horno me dice que el consumo de energía es de 75 kilowatts hora, 75 kilowatts hora. Verificamos y por último analizamos la productividad. Entonces el trabajador también realiza 8 horas diarias durante 6 días de la semana. Productividad de 156 unidades por hora. Y verificamos la información. En caso de que esta información que hemos ingresado sea correcta, entonces vamos a obtener la segunda insignia. Entonces aceptamos y obtuvimos la segunda insignia. ¿Qué pasa cuando el estudiante comete algún error durante el desarrollo? ¿Sí? Entonces, digamos, acá vamos a la tercera. Tenemos aquí unas características de producto y resulta que el estudiante al ingresar la información, pues no lo hace de manera satisfactoria. Entonces, por ejemplo, en este caso, la receta dice que son 210, vamos a agregar nomás 200 gramos. En el caso de azúcar son 200, vamos a poner 180, de mantequilla pongamos 90, huevos pongamos 6, leche 150 y aceite 150. Todos estos valores son incorrectos, ¿listo? Verificamos y en este caso me dice que los datos ingresados no son correctos y por lo tanto el cálculo de la viabilidad se va a ver afectado. Si deseo continuar, pues el estudiante puede continuar con el desarrollo, pero ya sabemos que tiene un error. Entonces, aquí es donde hablamos de que el laboratorio permite la autoverificación de los datos, ¿sí? Permite que el estudiante, a través de mensajes de retroalimentación, reconozca los errores y pueda de pronto reiniciar la práctica o continuar, ya eso corresponde pues como a la capacidad de toma de decisiones del estudiante. En este caso me dice que como son incorrectos, pues si deseo continuar o de pronto le doy cancelar para corregir los datos, ¿sí? Entonces vamos a darle cancelar. Y en este caso, entonces, yo puedo verificar cada uno de estos datos que tengo acá. Miren que en este caso me marca que todos son incorrectos menos el último, porque efectivamente la cantidad de aceite sí eran 150 mililitros. Entonces voy a cambiar los datos de manera correcta, donde son 210, 200, 120 de mantequilla. Aquí se utilizan 5 huevos y 250 mililitros, ¿sí? Puedo entonces verificar la información o borrar. En este caso ya verifico, me dice que sí son correctos y que ya podemos ir a analizar la parte del consumo de energía. Para esta línea de producción se consumen 95 kilowatts hora. Analizamos la información, verificamos y vamos a analizar la productividad, es decir, cuántas unidades se logran empacar por hora. Entonces, para el caso del pastel, se logran empacar, aquí olvidé el dato, espera. Espérenme un segundo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Lau, yo lo Sí, estoy señora. viendo.
Gracias, Lau. Listo. Entonces, en el caso de la línea de pasteles, la productividad es de 172 unidades por hora. Recuerden que si el dato es incorrecto, pues vamos a tener esa retroalimentación. ¿Listo? Entonces, verificamos el dato. Me dice que es correcto y obtengo ya la tercera insignia. Si ustedes pueden notar, inicialmente, cuando la práctica empieza, vamos a tener un único intento, ¿sí? Pero yo ya en este caso tengo 2 intentos. Logren identificar qué elementos son los que afectan el número de intentos al momento de realizar la práctica. ¿Algún profesor que quiera participar? Listo. Bueno, les comento. Resulta que la práctica inicialmente, como les hablo, es un espacio bastante dinámico con el estudiante, donde va a obtener puntos, algunas veces los va a perder, va a obtener insignias o simplemente no las va a alcanzar durante el desarrollo. En este caso, yo ya logré alcanzar 3 insignias, ¿sí? Porque analicé de manera correcta cada una de las líneas de producción de esta empresa. Sin embargo, el número de intentos que inicialmente siempre será 1, ya pasó a 2. Esto se debe al error que cometí al ingresar las cantidades que corresponden a la línea de producción de pasteles. ¿Sí? Como los datos eran incorrectos, eso me va a marcar un intento, que finalmente va a afectar en la calificación del estudiante. Entonces, miren cómo diferentes elementos se relacionan entre sí para formar un espacio muchísimo más dinámico y entretenido para el estudiante, sin necesidad de entrar en la parte de pronto de la frustración para el estudiante, de no puedo resolverlo, no sé qué hacer, porque siempre va a tener esos mensajes de alerta, de mira, está fallando esto, de pronto revisa tal punto, las cantidades no son correctas o la ecuación no es la adecuada, ¿sí? Depende del contexto en el que esté trabajando, siempre va a tener retroalimentación de los errores o los aciertos que está teniendo el estudiante. Esa es otra de las características de nuestros laboratorios. ¿Listo? Entonces ya en este punto tenemos una zona activa diferente que ya nos dirige a la parte del área como financiera de la empresa. Presiono allí y mi zona activa es el computador. Recuerden que todas estas instrucciones, además de que podemos identificarlo por las zonas activas, ustedes la encuentran en el botón de información en la parte de procedimiento, ¿sí? Acá está todo ese paso a paso de lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces miren que aquí, por ejemplo, ya analizamos todas las zonas de las líneas de producción y ahora estamos en la parte de la zona financiera. Entonces aquí me dice que vamos a realizar los cálculos financieros para poder tomar una decisión. Entonces que aquí ingrese al computador y analice la parte de los costos por línea, luego que analice las ventas por línea y ya entrar a la parte del proceso de contabilidad. Entonces vamos a entrar al computador. En este caso tenemos revisar la parte de costos. Recuerden que los costos hablábamos desde la parte o desde la exploración de la unidad de aprendizaje, que los costos y los gastos eran 2 partes diferentes. Los costos están directamente relacionados con la producción, ¿sí? Con el producto que se encarga la empresa. En este caso nosotros pues hablamos de una empresa de alimentos. Vamos a entrar acá a los costos. Una empresa de alimentos que maneja una línea de producción para galletas, para pasteles y para donas, ¿sí? Que vamos a tener unos costos fijos y unos costos variables. ¿Listo? Entonces, dentro de los costos que vamos a analizar acá, tenemos los de mano de obra, de materia prima y de la variable de energía. Por ejemplo, la materia prima depende directamente de la cantidad de producción que vamos a obtener y el tema de la energía y la mano de obra también, ¿listo? Entonces acá tenemos, para las diferentes líneas de producción, el costo de mano de obra es diferente. Tenemos que para las galletas es de $18.000, para los pasteles es de $20.000 y para la línea de donas es de $20.000 también. ¿Listo? Esta información va a ser importante y todo eso básicamente queda en el
el botón de recopilación de datos, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar ahorita toda esta información resumida. Costos de materia prima. Entonces me da el costo por kilogramo, por docena y por litro de los diferentes ingredientes que se utilizan, ¿sí? Si vamos acá al botón de recopilación de datos, ahorita veremos que toda esa información va a quedar aquí consignada. Y tenemos otro, que es el del costo variable de energía, que es de $1.3 por kilowatt. ¿Listo? Vamos a analizar la parte de las ventas. Precio de venta. Me dice que el precio de venta de cada uno de los productos, galleta, pastel y donas, corresponde a 2.7, 4 y 3.5 dólares respectivamente, ¿sí? Esa información luego nos va a quedar aquí en el botón de recopilación de datos. Como podemos ver acá, ya tenemos la parte de los costos, ¿sí? De cada uno de los ingredientes, el costo de la energía y el costo de la mano de obra, ¿sí? Que fue lo que acabamos de revisar. Esta información se completa de manera automática, ¿listo? Luego tenemos aquí las ventas por presentación. Entonces me dice que me da un estimado de las unidades vendidas al mes. Entonces en el caso de las galletas son 57.000 galletas, en el caso de los pasteles son 33.000 y de las donas 30.000 unidades al mes. Y hay otro punto importante que son las ventas de estivas. Dice que los proveedores de una de las líneas de producción incluyen en su entrega unas estivas de excelente calidad. La empresa, para no desperdiciar este recurso, opta por venderlas y generar unos ingresos extra. ¿Sí? El valor de estas ventas deberá ser cargado como un ingreso adicional a la línea que las incluya. Entonces, allí entra un concepto que se hablaba, que está en la unidad de aprendizaje incluso, y es que los ingresos existen de dos tipos, que son los operacionales y los no operacionales. Cuando hablamos de los ingresos operacionales, digamos que son los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa, es decir, la venta de galletas, de donas o de pasteles. Y los no operacionales, todo lo que entre adicional, por ejemplo, el tema de estas estivas, es algo que no está directamente relacionado con la actividad de la empresa, pero que es un ingreso que puede llegar. Entonces, en este caso, tenemos unas ventas por estivas, que son las estivas de pastel. Valor, 8.000 al mes, ¿sí? Regresamos a la pantalla de información y revisamos la parte contable. Aquí es donde entran los cálculos. Vamos a analizar el costo mensual por presentación, es decir, cada una de estas líneas de producción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, aquí nuevamente en el botón de información vamos a tener, además del procedimiento, un botón que nos lleva directamente a la ecuación o ecuaciones. En este caso tenemos una ecuación para calcular el costo unitario. Me dice que el costo unitario de producto para cada una de las líneas es la suma del costo de los ingredientes básicos más el costo de la mano de obra más el costo de la variable de energía, ¿sí? Estos tres costos se van a tener en cuenta para poder calcular el costo unitario en cada una de las líneas. Entonces, regresamos donde tenemos la información concentrada y acá ya tenemos entonces. Para el caso de la línea de pastel, vamos a empezar por la de galleta, que es la primera que teníamos. En el caso de la línea de galleta, nos dice que los costos de ingredientes básicos es de 1.464, ¿sí? Por unidad, ¿listo? Entonces, ¿de qué manera se obtienen estos resultados? El estudiante también tiene la posibilidad, digamos, de realizar todos estos cálculos, puede hacerlos de manera manual o de pronto en una tabla de Excel, ya depende de pronto de la dinámica que quiere el profesor incluir en el aula de clase, o simplemente pues tomar los valores que ya de manera automática se generan aquí. Les voy a mostrar, por ejemplo, una forma de... Regálenme un segundo para compartirles pantalla. Digamos que esta es la misma información que tienen allí desde la plataforma,
que realmente pues de manera automática le ayuda al estudiante a generar los datos. Sin embargo, pues si el estudiante o el profesor de pronto quiere incluir que el estudiante realice un reporte donde se vea a detalle los cálculos o las operaciones paso a paso, pues esta es una forma. Los costos se presentaban en la tabla que les mostré antes, ¿sí? De cada uno de los productos, pero que estaban dados por kilogramo, por docena o también por litros. Y las cantidades que se utilizan eran en gramos, en unidades y en mililitros. Entonces, aquí pues simplemente una operación para que el estudiante pueda hacer el respectivo cálculo en cada uno de los casos y obtener finalmente el costo total. Esto lo hace de manera automática también la plataforma, pero digamos que es otra forma donde el estudiante puede realizar cada uno de los cálculos. Además, porque permite que el estudiante aplique diferentes conceptos, que es otra de las características de nuestros laboratorios, que existe esa interdisciplinaridad de conocimiento, ¿sí? Entonces puede el estudiante, no solamente estamos hablando de la parte de contable, de ingresos, de egresos, de costos y gastos, sino que también puede entrar otra parte práctica que ya está relacionada con conversión de unidades, de pasar pues de kilogramos a gramos, de mililitros a litros, todos estos conceptos que si lo pensamos en el escenario y en la práctica real también son importantes. No es únicamente el área de estudio en particular, sino conocer en la práctica qué otros conceptos necesito para poder hacer un análisis de manera adecuada. Entonces, esta es una forma de que el estudiante también puede hacer su propio informe, donde hace cada uno de los cálculos y corroborar que los resultados presentados en el laboratorio realmente son correctos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la galleta, se hace el cálculo correspondiente con la fórmula indicada, donde se hace conversión de unidades incluso, y finalmente llegar a una cantidad. En este caso es de $1.464 por unidad de galleta, ¿sí? Y si regresamos, miramos acá. Si regresamos acá al entorno de la simulación, vemos que el resultado es exactamente el mismo, 1.464 como costos relacionados a los ingredientes básicos para la elaboración de la galleta. ¿Listo? Entonces, la ecuación nos decía que tuviéramos en cuenta esos costos de ingredientes, los de manos de obra y los de la energía. Y acá ya los tenemos, el de mano de obra por unidad y el de energía por unidad. Que nuevamente, si el estudiante desea o el profesor desea también, pues puede solicitar esta información o el cálculo de cada uno de estos datos en otro documento aparte o anexarlo como información que puede utilizar el estudiante aquí en el cuaderno de notas del laboratorio, botón que tiene forma de cuaderno, donde además de tener unas preguntas complementarias al tema que se está trabajando, como costos y gastos, tiene la oportunidad de agregar páginas adicionales para tomar notas, agregar comentarios o simplemente cálculos que sean importantes para la entrega del reporte, ¿sí? Toda esta información que yo agrego acá, toda la información que yo agrego acá va a quedar consignada en el reporte que se genera de manera automática. Entonces, miren cómo podemos integrar diferentes elementos para que pueda el estudiante generar un reporte de laboratorio lo más completo posible. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a analizar la línea de galletas y me dice que sume esos tres valores. 1.464 más 0.31 y 0.32. Entonces acá más 0.31 más 0.32. Igual a 2.094. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá. El costo de las galletas de 2.094 y las ventas al mes, ese también lo tenemos acá, me dice que las unidades vendidas al mes son de 57.000, ¿sí? 57.000.
Y repetimos este mismo procedimiento para las otras dos líneas de producción. Entonces, en el caso del pastel, vamos a ir acá a la receta de pastel, me dice que es en 2.892 más 0.72 más 0.61. Entonces vamos a la calculadora, que aquí mismo tiene el estudiante acceso a ella, 2.892 más, revisamos acá el reporte, 0.72 más 0.61. Entonces más 0.72 y más 0.61. Igual, en este caso tenemos que es de 4.222. Aquí es importante que tengan en cuenta todas las cifras decimales, ¿sí? Para que no tengamos de pronto alteración en el resultado. Y finalmente tenemos la línea de dona de 2.286. 2.286 más, revisamos el reporte, 0.67 y 0.62. Calculadora, más 0.67 más 0.62. Igual a 3.576. 3.576. Revisamos en la parte de las unidades vendidas, que son 30.000 para la dona y para el pastel 33.000. Entonces, pastel 33 y la dona 30. Listo. Y pasamos ya al botón continuar. Aquí ya viene otro tema importante. Me dicen que debo calcular el valor de las ventas del mes. Para ello debo considerar los ingresos adicionales de algunas presentaciones por la venta de estivas. Además, te informamos que la dona tiene un gasto adicional de $15.000 por pago de patentes. Entonces, miren que acá me recuerdan primero que tengo el tema de las estivas como un ingreso adicional, pero que tengo por aquí un gasto adicional también, que está relacionado con las patentes de la dona. Entonces, ahorita nuevamente revisamos las ecuaciones. Acá en el botón de información, voy a la parte de ecuaciones, ya analicé el costo unitario, ahora voy a analizar costo mensual. El costo mensual ya lo calculé de hecho, que fue lo último que hicimos, era el costo unitario por las unidades vendidas al mes. Vamos ahorita a las ventas mensuales. Aquí, entonces, vamos a hacer el número de unidades vendidas al mes por el precio, ¿sí? Más el valor de las estivas y menos los gastos adicionales. Entonces, recordemos, hay unas líneas, una línea que tiene adicional el valor de las estivas y hay una línea que tiene como gasto el tema de la patente. ¿Listo? Entonces, analizamos esa última parte. Vamos a cerrar acá. Vamos a calcular entonces las ventas del mes para la parte de la galleta. Revisamos aquí. En la galleta tenemos que el precio de venta es de $2.7. Abrimos un paréntesis. $2.7 por las unidades del mes. ¿Listo? ¿Cuántas son las unidades? Bueno, ya esta es la última parte donde vamos a calcular los valores de las ventas del mes, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces los ingresos adicionales dependiendo de la línea de producción y también los gastos adicionales que surgen, ¿sí? Entonces, para la línea de la galleta, digamos en que calculábamos la última parte donde estaba relacionada con las ventas del mes. Tenemos en cuenta la última ecuación. Por acá yo la tengo pues justamente en el Excel que les estaba mostrando. En el caso, por ejemplo, de la galleta, donde la ecuación tiene en cuenta las ventas para las ventas del mes, las unidades vendidas en el mes, el precio de venta,
la venta de las estivas en el caso de que aplique, o los gastos adicionales también en el caso de que aplique. Acá como manera de resumen para que ustedes lo vieran, pues tengo un consolidado de esa información, este para la galleta, este para el pastel y esta información para la dona, ¿sí? Utilizo estos valores y la ecuación respectiva para finalmente llegar a el resultado de ventas del mes, ¿sí? Esta es la misma ecuación, en los 3 casos aplica la misma, simplemente tenemos en cuenta las estivas. En el caso que aplique, por ejemplo, para galletas no tenemos estivas ni tampoco gastos adicionales. En el caso de pastel eran las estivas y en el caso de las donas tenemos el gasto adicional de la patente. ¿Listo? Entonces voy a traerme estos datos directamente acá. En el caso de la dona son 90.000, ¿sí? En el caso del pastel son 140.000. Y en el caso de la galleta, 153.900. Recordemos que en el caso de que esta información sea incorrecta, vamos a tener alertas indicándonos que los datos son erróneos, ¿sí? Y la oportunidad de volver a realizar la práctica. Entonces, en este caso simplemente vamos a dar calcular para que me dé la utilidad. Si lo hago de manera incorrecta, no voy a alcanzar la siguiente insignia. Si lo hago de manera correcta, pues me van a dar la siguiente insignia. Vamos a calcular, en este caso pues los datos son correctos, ¿sí? Puedo regresar entonces y la última parte de esta simulación corresponde al registro de datos, ¿sí? El registro de datos es este botón en sí, que tiene forma, icono de lápiz, ¿sí? Que alumbra de forma intermitente y aquí el estudiante va a tomar una decisión. Digamos que esta parte del registro de datos puede variar de simulación a simulación, pero en este caso vamos directamente como a la toma de decisión, porque el caso de la utilidad es un campo que se completa de manera automática por los datos que ya hemos, o el desarrollo del laboratorio que ya hemos realizado. Entonces simplemente vamos a tomar la decisión de si continuamos con la línea de producción o no, teniendo en cuenta pues los conceptos que hemos aplicado. Pues en este caso, digamos que la línea de galletas es una línea con una buena utilidad mes a mes, entonces puede continuar la producción. La línea de los pasteles pues no me está generando mayor ganancia, sin embargo pues no tenemos una afectación como si la tenemos a través de la línea de donas. Entonces la línea de donas no va a continuar en producción y la línea de pasteles sí continúa en producción. ¿Qué podemos analizar de aquí? Bueno, digamos que la línea de producción tenemos que analizar la materia prima, de pronto mirar si es que la mano de obra es muy alta, todos los gastos que pueden estar relacionados para que pueda ser un producto pues con generar más ganancias, ¿listo? Este tipo de información o análisis que se puede hacer adicional es el que puede quedar registrado en el cuaderno de notas que les mostraba, que además de esas preguntas complementarias relacionadas al tema, también pueden agregar cualquier análisis o conclusiones que pueden llegar a través del desarrollo del laboratorio. ¿Listo? Entonces, toda esta información va a quedar allí consignada. También pueden responder estas preguntas que pueden ser muy útiles para el desarrollo del laboratorio, para complementar esa parte conceptual, ¿sí? Y aquí como último punto, digamos en el caso de haber cometido errores, ¿sí? Si yo por ejemplo acá voy a decir que esta línea sí continúa en producción y verifico esta información, pues me dice que los datos no son correctos, ¿sí? Me marca incluso el punto en el que es incorrecta la situación, digamos que en este caso simplemente es cambiarla a la opción que yo considere adecuada. Sin embargo, si el error estuviera en uno de estos puntos, pues para yo poder obtener una calificación más alta, debo reiniciar la práctica. Allí es donde puedo hacer uso del botón papelera que me permite regresar la práctica a sus condiciones iniciales. ¿Qué características tiene reiniciar la práctica? Bueno, que el número de intentos no se va a ver afectado. Yo acá tengo un intento adicional, pero ya está relacionado a esta respuesta que indiqué acá de manera errónea. Pero si yo reinicio mi práctica, entonces puedo trabajar con los mismos datos que tengo, porque esa es una de las características de los laboratorios. Lo que yo les acabo de mostrar, ¿sí? Los cálculos y todo lo que yo hice, pues son unos números.
Pero cuando ustedes vayan a entrar al laboratorio o tengamos un grupo con 40 estudiantes haciendo esta misma simulación, cada estudiante va a tener datos diferentes. Entonces tiene que aplicar sus ecuaciones, tiene que utilizar sus propios números, tiene que hacer su propio análisis, porque probablemente los resultados van a ser totalmente diferentes para todos. Entonces, a pesar de que el reto pueda ser el mismo, ¿sí? De manera general, los datos de trabajo y el análisis de resultados y la toma de decisiones va a ser de manera autónoma porque cada uno va a tener sus propios datos. ¿Listo? Ya en este punto yo puedo generar el reporte de laboratorio. Como podemos ver, no alcancé mi última insignia, que es la que está relacionada con el registro de datos. Aquí yo lo voy a cambiar para no continúa en producción. Verifico nuevamente. Aquí ya me dice que los datos son correctos y puedo generar el reporte. Cuando le doy generar el reporte, ahí obtengo pues mi quinta insignia, donde todos los datos son correctos. Y por último, el estudiante va a tener unas preguntas conceptuales. Estas preguntas son de selección múltiple, ¿sí? Estas sí son iguales para todos. Permite como hacer una retroalimentación de todo lo que se ve. También están dadas en un contexto real. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Yo en este caso los voy a marcar de manera aleatoria, ¿sí? Para que podamos generar el reporte. Miren que durante todo el desarrollo el estudiante tiene una verificación de datos, el estudiante no tiene que estar validando información, el profesor no tiene que revisarle el reporte, todo lo hace el laboratorio generando una calificación, lo ubica incluso dentro de un nivel. Aquí le voy a dar aceptar para que podamos ver el reporte. Esperamos un momento, el reporte se descarga de manera automática en los equipos, ¿sí? Aquí yo ya simplemente voy a dar aceptar y voy a abrir el documento. Este es el reporte donde tengo entonces el nombre del usuario, la situación que resolvió, la fecha en que lo hizo y el tiempo que le tomó. Estos son como los puntos más importantes porque pues permite evaluar no solamente la calificación, sino también cuánto tiempo le tomó. A nosotros pues como profesores ya dentro del aula de clases es un factor que es bastante importante. La puntuación, ¿sí? No tiene el profesor que revisar, no tiene que calificar. En el caso de yo haber generado el reporte con errores, también me hubiera marcado las X, acá me hubieran aparecido. De la misma forma aquí durante todo el desarrollo y todos los puntos que requieren completar información, si es de manera incorrecta me lo va a indicar. Aquí en la parte de las preguntas conceptuales, las de selección múltiple que les mostré al final, acá tengo en la parte izquierda las respuestas que yo marqué y acá en la parte derecha las respuestas correctas, ¿sí? Y por último, las preguntas complementarias, las que les mostré del cuaderno de notas, que les dije que era un material como de refuerzo para el estudiante. Entonces yo agregué la palabra simplemente respuesta para que pudiéramos ver la estructura. Y finalmente los comentarios adicionales. Como les decía, es un espacio donde el estudiante puede agregar un análisis de resultados, unas conclusiones, el profesor puede sugerir alguna otra pregunta, algo que esté enfocado a la situación que estaban resolviendo, por ejemplo, en este caso como empresa, no sé, hacer un análisis de qué decisión es la más indicada para la empresa o una propuesta para solucionar la situación sin necesidad de cerrar la línea de producción, no sé, ampliar un poco más el espectro de análisis de resultados para que el estudiante aproveche el escenario y la práctica real para apropiar de manera adecuada el concepto. Aquí por último, antes de finalizar esta parte como de involucrar todos los recursos pedagógicos con los que cuentan, también tenemos acá en la parte superior un botón que dice PDF que los lleva a una guía de aprendizaje. En el caso hay dos recursos, una que está dirigida a docente y otra a estudiante, ¿sí? Dependiendo del rol del usuario que ingrese a la plataforma. ¿Qué va a encontrar allí? Esta es una guía de cómo se resuelve el laboratorio, entonces tiene el reto, la identificación de los equipos de laboratorio, el procedimiento paso a paso y en este caso pues tenemos imágenes que permiten relacionar cada una de las instrucciones, ¿ya? Que permiten guiar al estudiante en el desarrollo
Esta información es igual para el caso de docente y estudiante. Sin embargo, acá al llegar a la última parte, hasta acá, es igual para ambos usuarios. Pero esta parte de desarrollo de laboratorio la van a tener únicamente los docentes. Perdón. Los profesores tienen una parte que se llama desarrollo de laboratorio, en el que le explican con mucho más detalle y a modo de ejemplo cómo se resuelve la situación. Este recurso lo tienen para todas las simulaciones, ¿sí? Entonces explican paso a paso cómo se resuelve, cómo deben aplicar las ecuaciones, por ejemplo acá, aquí, ya cuando empieza a aplicar las ecuaciones, qué elementos tiene que tener en cuenta, cuál es el cálculo que debe realizar, en qué casos debe tener en cuenta la mano de, en el caso de los costos, en qué casos tiene que tener en cuenta la energía variable, la mano de obra, cuando va a calcular las ventas del mes, cuando debe tener en cuenta las ventas de estivos, los gastos adicionales, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo se resuelve. Y ese ejemplo lo tienen únicamente los profesores. Este ejemplo no tienen acceso los estudiantes. En cuanto a las preguntas que les mostré en el cuaderno de notas, ¿sí? Esas preguntas abiertas, como son pues preguntas como para que cada estudiante responda lo que considere apropiado, pues acá hay una posible respuesta, únicamente en la guía del docente, ¿sí? Le va a permitir al docente como tener una idea de cuál se espera que es la respuesta correcta. Sin embargo, al ser preguntas abiertas, pues cada estudiante de pronto puede imaginarse la respuesta de una manera distinta. Sin embargo, pues es una guía para el docente. Y en la parte de última, la de las preguntas conceptuales de selección múltiple que vimos, en la guía del profesor tiene marcada la respuesta correcta. En la guía del estudiante únicamente tiene las opciones de respuesta. Esto sería como los diferentes recursos pedagógicos con los que cuentan. Aquí por último pues aparece la parte de la evaluación, cómo se tienen en cuenta o cómo está distribuido el porcentaje y cómo puede alcanzar cada una de las insignias, ¿sí? Esta es la última parte como para que tengan en cuenta el tema de la calificación. Como para terminar, les recuerdo que, como les decía inicialmente, Cloud Labs es una plataforma. Regálame acá un segundo. Cloud Labs es una plataforma de aprendizaje, pero involucra diferentes herramientas. Entonces nos gusta llamarlo ecosistema. Ustedes tienen unidades de aprendizajes, actividades de aprendizaje, los entornos simulados que les va a permitir poner en práctica todos estos conceptos y además también las actividades que pueden proponer. Entonces, es un ecosistema de herramientas pedagógicas que pueden implementar de manera virtual, garantizando un aprendizaje interactivo, dinámico y gamificado. Profesores, no sé si tengamos alguna pregunta, preguntas en el chat, inquietudes. Sí, señor. Sí, claro. Listo, bueno, entonces ingresan ustedes a aulas virtuales, normal, aulas.uniminuto.edu.co. Aquí a mano derecha van a encontrar esta pestañita que dice soporte aulas virtuales. Y en esta opción que dice escríbenos, formulario de soporte, cuando ustedes le dan clic ahí, van a ver que, no sé si ven esta pestaña que se abrió ahí, ese es el formulario de soporte. Entonces simplemente es diligenciarlo y con eso pueden hacer cualquier solicitud. Esa es, digamos, el conducto regular, ¿no? Sí, ese es el que deben usar. Entonces, quería contarles eso. Entonces, eso es todo y muchísimas gracias, profes, por su asistencia. Nos veremos el próximo viernes. Que estén muy bien, una feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos.